Las personas muchas veces hablan acerca de Juan 10:10, el ladrón que roba, mata y destruye. Bueno, aquí muchas veces escuchamos que es aplicado. Al menos en la comunidad popular cristiana, muchas veces se lo aplica a Satanás, pero quiero que veamos el contexto. Ahora, si esto fuera un salón de clase, les daría una realidad 5 minutos o 2 minutos. Probablemente sean suficientes para tener abiertas sus Biblias y mirar el pasaje. Entonces, si ustedes quieren, pueden pausar el video y leer Juan capítulo 10, empezando por el verso 1 hacia adelante, y veremos algunas cuestiones, porque el contexto es muy importante para entender esto. Es verdad que Satanás viene a robar, matar y destruir, pero el texto en realidad no está hablando solo acerca de Satanás, hay una implicación mucho más profunda en su contexto inmediato. Solo recuerde volver a mí. Después que haya pausado el video, Juan capítulo 10 en el verso 10, el ladrón que viene a robar, matar y destruir. En el contexto en el capítulo 10 de Juan, especialmente si usted va al capítulo 9, arroja bastante luz sobre el capítulo 10, las cosas que vemos que ya el texto está diciendo acerca del ladrón. En Juan capítulo 10, el que no entra por la puerta, sino viene por el otro lado, ese es el ladrón. El que en realidad no es bienvenido a entrar. Todos aquellos que vinieron antes de mí fueron ladrones, dice Jesús. Él dice que los ladrones no tienen en mente lo mejor para las ovejas. En cambio, el pastor quiere cuidar de las ovejas. Los ladrones y también los lobos en Juan capítulo 10, verso 12, solo quieren devorar las ovejas para ellos mismos. Ellos solo tienen en su corazón sus propios intereses. Así que Jesús está hablando de los falsos líderes, aquellos que llevan por el mal camino a las ovejas según sus propios intereses. Y de hecho, en el capítulo 9 de Juan, veamos cómo este contexto fluye desde allí. En el Juan capítulo 9, Jesús sana a un hombre ciego. Y después de este hombre es interceptado por los líderes religiosos. ¿Quiénes eran? Hey, ¿no se supone que te habían hecho esto en el Shabbat? Y luego ellos lo expulsan de la sinagoga. Entonces Jesús se dirige a estos líderes religiosos. Al final del capítulo 9, Él continúa hablando con ellos al inicio del capítulo 10. Recuerden, no hubieron capítulos en los originales. Entonces, cuando Jesús les narra la parábola del ser un buen pastor, es aludido a lo que realmente recién habían hablado Jesús, quien defiende al hombre ciego de los fariseos. Él es el buen pastor, arriesgando su vida por las ovejas, confrontando a los lobos y a los ladrones. El hombre ciego, el que había sido ciego, y quien fue expulsado de la sinagoga porque siguió a Jesús, se convierte en un gran ejemplo de las ovejas de Jesús, una de las ovejas de Cristo. Y los fariseos quienes expulsaron a este hombre son nuestros ejemplos de ladrones y lobos. Ahora, esto no es específicamente porque eran fariseos, sino, yendo al Antiguo Testamento, también leemos acerca de los falsos pastores de Israel, líderes religiosos quienes sugirieron los propios intereses de sus corazones. Leemos esto en Ezequiel 34, donde Dios dice, yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo pastorearé a mi pueblo. Entonces Jesús cumplió esa función aquí, como el buen pastor, y así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fueron sus ovejas, este hombre fue expulsado de la sinagoga como si no perteneciera al pueblo de Dios. Pero Jesús dice, no, él sí es una de mis ovejas, él sí permanece, es parte de mi pueblo. Los pastores mantienen a las ovejas en su redil en toda la noche. Ellos las protegen de los depredadores tales como los ladrones, lobos, leones, etc. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, así como este hombre reconoció a Jesús como verdadero y vino a seguirlo. Jesús habla de reconocer su voz, lo cual normalmente las ovejas hacen con él. El punto en el que él, en el capítulo 10, verso 14 y 15, comparan nuestra relación con él con la relación que tiene él con el Padre. Él dice, los míos me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Entonces no quiere decir que necesariamente oímos a Dios perfectamente. Es como Pablo dice, no conocemos aún como somos conocidos por Dios. Sin embargo, en la encarnación Jesús ha hecho
a Dios perfectamente conocido, y en la cruz Jesús ha hecho a Dios accesible. Y en la resurrección por el Espíritu Santo, Jesús ha hecho a Dios dinámicamente presente en nuestras vidas. Nosotros no podemos oír perfectamente todo el tiempo, pero si tenemos una relación con Él que Él mismo ha establecido, y esa relación es una relación perfecta, deberíamos ponerle atención a Él, porque el ladrón quiere devorarnos, pero el buen pastor quiere cuidar de nosotros. Él murió para protegernos de todos esos depredadores, falsos líderes que quieren alejarnos de Él, pero sus ovejas reconocen su voz. Podemos escucharlo, podemos oír su voz siempre.